Saludos a todos los que hoy nos acompañan, estudiantes, profesores y familia, para seguir compartiendo saberes matemáticos de esta asignatura en 9º grado. Hoy vamos a comenzar revisando la tarea indicada en el encuentro anterior. ¿Qué planteaba la misma? Las rectas paralelas R y S son cortadas por 12 cantos. Si el segmento OA mide 8 unidades, el segmento OB 3 unidades y el segmento OC 2 unidades, ¿cuánto medirá el segmento OD? Espero que hayan podido resolver este ejercicio. ¿Cómo vamos a comenzar a trabajar para verificar las respuestas de ustedes? Vamos entonces a identificar en nuestra figura cada uno de los segmentos que nos indican en la orden del ejercicio. El segmento OA, 8 unidades, el segmento OB, 3 unidades, el segmento OC, 12 unidades. Y nos piden calcular el segmento OD. Observemos entonces si podemos aplicar el teorema de las transversales, si se cumplen las condiciones necesarias y suficientes. Tenemos dos rectas que son cortadas por dos rectas paralelas, pero estas semirrectas son de origen común. Observemos entonces cuáles son estas semirrectas. Son las que están determinadas en este caso por los segmentos OC y OD. Y ellas están cortadas por las rectas paralelas R y S. Como se cumplen las condiciones, puedo pensar rápidamente en formar una proporción con los segmentos correspondientes y entonces poder determinar el valor del segmento OD. Pero para ello tengo que darme cuenta la posición que ocupan los segmentos que me dan y el que me piden. Entonces vamos a ver de qué parte del teorema de las transversales estamos en función. O sea, cuál de estas partes podemos aplicar. Si tenemos entonces el segmento A y el segmento OC, que son segmentos que le corresponden a la semirrecta OC. Y tenemos el segmento OB y el segmento OD, que en este caso se corresponden con la otra semirrecta. Y están determinados por el origen, en el caso del segmento OA, y la primera recta paralela R. Y en el caso del segmento OC y OD, por el origen y la segunda paralela, la paralela S. Entonces, ¿qué parte del teorema puedo aplicar? Sí, efectivamente, la primera parte. Vamos a plantear entonces la proporción. OA es a OC como OB es a OD. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la primera parte del teorema de las transversales. Recuerda que siempre tenemos que justificar en qué nos apoyamos para formar la proporción. En este caso es la primera parte del teorema de las transversales. Vamos entonces a sustituir los valores que conocemos y después vamos a hallar el valor del segmento OD, que es el que no conocemos, el desconocido. ¿Cómo lo podemos hacer? Ustedes conocen la propiedad fundamental de las proporciones, que el producto de los extremos es igual al producto de los medios, el muy conocido producto cruzado. Podemos efectuarlo y luego entonces despejar el valor de OD del segmento. Efectuar los cálculos. Fíjense que estoy simplificando las unidades del numerador con la del denominador y luego voy a simplificar 12,8 divididos en este caso por 4 y nos daría 3 unidades por 3 sobre 2. Efectuamos el producto del numerador y nos daría 9 unidades sobre 2. Luego
efectuamos el cociente y este es 4,5. Luego efectuamos la división y el cociente es 4,5 unidades. Ya aquí tienen el valor del segmento OD. Comprueben la tarea que ustedes debieron haber realizado. Como han podido observar, hemos utilizado el teorema de las transversales para calcular la longitud de un segmento. Hemos tenido en cuenta el conocimiento que conocemos de las proporciones, aplicando su propiedad fundamental. Hemos calculado y entonces hemos obtenido el valor del segmento desconocido. A esto vamos a dedicar el encuentro de hoy, a calcular la longitud de segmentos desconocidos aplicando el teorema de las transversales. Vamos a copiar el tema de la clase de hoy. Pues la primera actividad de la clase de hoy consiste en calcular el segmento X. Lo hemos identificado por X. Y tenemos la longitud de otros segmentos. Vamos entonces a copiar la primera actividad. Calcula la longitud del segmento X en cada caso. Ahí tienen la figura y observen que les plantean que el segmento NP es paralelo al segmento QR. Tienen el triángulo QMR y tienen un segmento que es el NP que es paralelo a QR. Anota rápidamente este ejercicio. Ya seguro te has percatado que tenemos la longitud de 3 segmentos y estamos hallando la longitud de un cuarto segmento identificado por X. Tenemos la longitud del segmento QM, que es 9 centímetros. La longitud del segmento NM, que es 6 centímetros. Y la longitud del segmento QR, 45 centímetros. Para hallar entonces la longitud, en este caso, del segmento X que se corresponde con el segmento NP. ¿Ya te has podido percatar de qué parte del teorema de las transversales te permite encontrar la longitud del segmento X? Vamos entonces a proceder a resolver el ejercicio. Fíjate que estamos marcando en la figura los segmentos que conocemos, sus longitudes. Observa su posición. Tenemos los segmentos QM y QR que tienen el origen común Q. Y tenemos los segmentos MN y NP, que en este caso tienen un origen común N, pero tienen la característica de que NP es paralelo al segmento QR. Y observa la posición. Son segmentos de semirrecta. Son segmentos correspondientes de dos paralelas con segmentos correspondientes de la misma semirrecta.
Entonces, ¿a qué parte del teorema de las transversales estamos haciendo referencia? Efectivamente, estamos haciendo referencia a la segunda parte del teorema de las transversales. Entonces, tu proporción te quedaría MN es a NP como MQ es a QR. Correcto. Ahora debes sustituir los valores de las longitudes de los segmentos conocidos para hallar el valor del segmento X. El procedimiento es igual al que estuvimos trabajando en la tarea orientada en el encuentro anterior. Vamos entonces a efectuar el producto cruzado, o sea, la propiedad fundamental de las proporciones, que el producto de los extremos es igual al producto de los medios, para luego despejar, calcular y hallar el valor del segmento X. Estamos simplificando y entonces obtenemos que el segmento X, su longitud es 30 centímetros. De forma rápida, verifica si esta fue tu respuesta. Veamos otro caso. Fíjense que ahora nos dicen que el segmento de E paralelo al segmento CB, que el segmento de F paralelo al segmento AB y que EF es paralelo a AC. Observa el triángulo. Ese triángulo mayor que tiene en el interior otro triángulo, pero que tiene en posición los segmentos que están determinados por estos triángulos. En este caso, te están solicitando que calcules el valor del segmento X sub 1 y del segmento X sub 2. Mantenemos la orden del ejercicio. Y entonces tenemos la longitud del segmento AC y del segmento DC y también la longitud del segmento CB y el AB. Para entonces calcular, primero vamos a calcular el valor de X sub 1. Te dará un tiempo para que lo puedas resolver. Para calcular el segmento X sub 1, tenemos en este caso varias longitudes de segmento. Pero ¿cuáles serían los correctos o los adecuados para entonces poder formar la proporción que responda a una de las partes del teorema de las transversales? Y entonces podamos determinar la longitud de ese segmento. Muy bien, si observamos la figura,
tenemos la longitud del segmento AC y del segmento DC, que están sobre el segmento AC, que diríamos que es un segmento que está cortado por una paralela DF y por otra paralela AB. Correcto. Y también tenemos la longitud del segmento AB. ¿Cuál sería la parte del teorema de las transversales más conveniente para hallar el valor de X sub 1? Comprobemos entonces. Tenemos que marcar en la figura los segmentos que tenemos, el AC y el AB. Tenemos el valor del segmento DC y vamos a calcular el valor del segmento X sub 1. Observa las posiciones. ¿Ya pudiste identificar a qué parte estamos haciendo referencia? Sí, a la segunda parte del teorema. Vamos entonces a formar la proporción AC es a AB como DC es a X sub 1 por la segunda parte del teorema de las transversales. Vamos a sustituir las longitudes conocidas para hallar el valor del segmento X sub 1 que se corresponde con el segmento DF. Vamos a despejar, recuerda siempre que aplicas la propiedad fundamental de las proporciones, luego despejas, efectúas los cálculos. Fíjense que en esta ocasión no simplifiqué. Efectué el producto de los factores del numerador y obtuve 24 centímetros cuadrados sobre 8 centímetros. Y entonces ahora es que voy a poder calcular el valor de X sub 1, siempre teniendo en cuenta que en el numerador la unidad aparece al cuadrado y en el denominador está lineal. Entonces puedo aplicar una propiedad de las potencias, mantengo la base, efectúa la sustracción de los exponentes y por supuesto me da centímetros la respuesta. Pero también podías haber simplificado desde que despejaste en los pasos anteriores. Solo te estoy brindando varias formas de resolver el ejercicio teniendo en cuenta los cálculos para que ustedes puedan comprobar que en nuestra asignatura podemos resolver los ejercicios por diferentes vías. Entonces ahora comprueba tu respuesta. Vamos ahora a calcular el segmento X sub 2. Fíjate bien qué posición tiene este segmento. Ahora analiza cuáles serían los segmentos convenientes para aplicar una de las partes del teorema de las transversales y poder entonces calcular la longitud de este segmento. Este segmento X sub 2 se corresponde con el segmento DF. Observa qué conoces, qué nos dan y qué nos piden. Seguro que has estado tratando de formar varias proporciones y siempre te das cuenta que te falta un valor, además del que estás calculando. Por ejemplo, si utilizamos el segmento AC con el segmento CB y el segmento AD con el segmento X sub 2. Rápidamente me dirás, pero no conozco la longitud de AD, ¿correcto? No conoces la longitud del segmento AD, pero observa que el segmento AD es un segmento que está formado en el segmento AC y conoces la longitud del segmento AC y la longitud del segmento DC. Puedes entonces calcular, ¿cómo? ¿Que no recuerdas cómo?
aplicando la suma y la resta de segmentos para calcular el segmento que te falta. Entonces te quedaría que la proporción es AC es a CB como AD es a X2, aplicando también la segunda parte del teorema de las transversales. En este caso, las paralelas son DE y CB. Y estamos formando la proporción entre segmentos correspondientes de una semirrecta con segmentos correspondientes de dos paralelas. Por eso es la segunda parte del teorema de las transversales. Que habíamos analizado que necesitabas la longitud del segmento AD. Y les estaba explicando que podían aplicar también la suma o resta de segmentos. Si conocemos entonces que AC es igual a AD más DC, sustituimos los valores conocidos o simplemente despejamos el valor que estamos buscando, que es AD. Podíamos haberlo escrito directamente como resta de segmentos. También es correcto. Ahora sustituimos los valores y hallamos la longitud del segmento AD. Ya aquí vas a poder calcular el segmento AD. Te voy a dejar un tiempo en pantalla esta información para que puedas comprobarla. Ya tienes la longitud del segmento AD. Ahora puedes sustituir en la proporción para calcular la longitud del segmento X2. Vamos a sustituir los valores conocidos. Vamos entonces a despejar aplicando la propiedad fundamental de las proporciones. Vamos a efectuar los cálculos para entonces obtener que el segmento X2 también su longitud es de 4 centímetros. Rápidamente comprueba tu respuesta. Vamos entonces a realizar un próximo ejercicio que aparece en su libro de texto. Pero quiero hacer un comentario con ustedes. Cada vez que vayan a aplicar el teorema de las transversales, deben verificar que se cumplen las condiciones necesarias y suficientes. O sea, que existen semirrectas de origen común que son cortadas por rectas paralelas, porque de lo contrario no pueden entonces aplicar el teorema. ¿Te has percatado que este teorema te permite calcular la longitud de los segmentos? Pues este teorema es muy aplicado en la vida, sobre todo en el arte. También se utiliza en las construcciones. Hay una proporción muy conocida que es la proporción áurea, que también es conocido como el número de oro. Yo te voy a dejar para que en algún momento investigues en qué consiste. Entonces vamos a darle paso al próximo ejercicio que aparece en tu libro de texto. Es el ejercicio 5 de la página 69. En la figura se cumple. Segmento AC paralelo a BD. Intersectan a las semirrectas OB y OD. Estas paralelas son las que intersecan a las semirrectas OB y OD. Hay una razón entre el segmento OA y AB que es de 1 a 4. La longitud del segmento AB es de 12 centímetros y del segmento OD
de 1,6 decímetros. Calcula la longitud de los segmentos OA, OC y CD. Y ahí tienes la figura. ¿Qué vas a copiar en tu libreta? Vas a realizar la figura para entonces comenzar a marcar en ella los elementos que te dan y los que te piden. Vamos a hacerlo despacio, primero para calcular el segmento OA. Pero observa bien en los datos, fíjate que hay un segmento expresado en centímetros y otro en decímetros. Y recuerda que para poder aplicar la razón entre segmentos, tienen que estar expresados en la misma unidad de medidas. Entonces, haz tu figura de análisis. Vamos de conjunto, ustedes y yo, a calcular la longitud del segmento OA. Bien, tenemos que el segmento AB es 12 centímetros. Además, que el segmento OD es de 1,6 decímetros. Conocemos que para calcular OA tenemos una razón entre segmentos, que es 1:4, y que tenemos el valor del segmento AB. Creo que es muy fácil entonces calcular la longitud del segmento OA. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos entonces a utilizar esa razón entre segmentos. Vamos a sustituir la longitud del segmento AB y vamos a despejar el segmento OA. Aplicas la propiedad fundamental de las proporciones. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Despejas y entonces puedes determinar el valor del segmento OA. Te daré un tiempo para que copies esta información. Vamos a continuar calculando el valor del segmento OC. En este caso, tenemos la longitud del segmento AB y del segmento OD. Vamos entonces a ubicar en nuestra figura lo que conocemos. Conocemos ya la longitud del segmento AO y vamos a hallar el segmento OC. Observen ustedes que estos dos segmentos son segmentos correspondientes de semirrectas y que están determinados por la paralela AC. También tenemos entonces el segmento OB y para poder trabajar con el segmento OD que conocemos sus dimensiones y entonces poder aplicar la primera parte del teorema de las transversales. Observaron ustedes que ya le salió la adición
de segmentos. ¿Por qué? Porque usted va a calcular un segmento que está formado por la suma de las longitudes de otros dos segmentos. En este caso, el segmento OB, que es correspondiente con el segmento OD, para entonces después formar la proporción entre los segmentos y aplicar la primera parte del teorema de las transversales. Vamos entonces a resolver esta adición. Sumamos los segmentos OA y AB, 3 centímetros y 12 centímetros, y obtenemos la longitud del segmento OB, 15 centímetros. Y entonces ahora, para continuar, debemos obtener la proporción para luego sustituir los valores y poder hallar la longitud del segmento OC. Te dejaré en pantalla unos minutos esta información para que la puedas copiar. ¿Cómo nos quedaría la proporción? Nos quedaría OA es a OB como OC es a OD por la primera parte del teorema de las transversales. Entonces ya podemos calcular el valor del segmento OC porque conocemos las longitudes de los otros tres segmentos que forman la proporción. Sustituimos, pero ¿qué nos sucede cuando sustituimos? Que el valor del segmento OD está escrito, está expresado en otra unidad de medida y entonces no podemos formar la proporción, no podemos calcular. Debemos rápidamente convertir el segmento OD que está en decímetros a centímetros. 1,6 decímetros es igual a 16 centímetros. Ahora sí es correcta nuestra sustitución. Para entonces calcular, aplicando la propiedad fundamental de que el producto de los extremos es igual al producto de los medios, despejar el valor de OC y luego entonces obtener la longitud de este segmento. Observa que efectúe el producto del miembro izquierdo de esta igualdad, en este caso nos da 48 centímetros cuadrados, y luego entonces simplemente despejo OC y calculo la dimensión de este segmento. OC es igual a 3,2 centímetros. Verifica tu resultado. Te dejaré en pantalla un tiempo para que puedas resolver.
¿Cómo calculamos ahora el otro segmento? Hablamos del segmento CD. Ya tenemos en nuestra figura identificados los valores que hemos estado calculando. El del segmento OA y el del segmento OC. Pero vamos a calcular el segmento CD. Observa la posición del segmento CD. Si conoces que la longitud del segmento OD es 16 centímetros o 1,6 decímetros y que el segmento OC que acabamos de calcular, su longitud es 3,2 centímetros, ¿cómo entonces calcularías el segmento CD? ¿Sí? No temas, simplemente efectuando una resta de segmentos, pero utilizando para el caso del segmento OD ya la longitud convertida y expresada en centímetros. Nos quedaría entonces que el segmento CD es igual a 16 centímetros menos 3,2 centímetros. Entonces la longitud de este segmento sería 12,8 centímetros. Tienes ahora un tiempo para copiar lo que te aparece en la diapositiva. En el encuentro de hoy hemos estado trabajando con el cálculo de las longitudes de los segmentos, aplicando el teorema de las transversales. Yo te invito a que sigas resolviendo ejercicios que aparecen en tu libro de texto, pues este conocimiento es muy importante y lo vas a tener que aplicar de ahora en adelante siempre. Entonces ya es hora de proponerte la tarea de nuestro encuentro, que consiste en un ejercicio de tu libro de texto. El ejercicio 11 de la página 70. En este nos plantean que D pertenece al segmento AB, que E pertenece al segmento BC, que el segmento DE es paralelo al segmento AC, que el segmento AC es igual al segmento AD e iguales a 4 centímetros. También les dan la longitud del segmento AB, que es 16 centímetros. Tienen la figura y les orientan que hay en la longitud del segmento BD y BE. Pero también les piden calcular el área del cuadrilátero ADS. Recuerda que para calcular el área de cualquier figura plana tienes que conocer sus dimensiones. Y las dimensiones de esta figura plana, que está formada por 3 segmentos, tenemos entonces que conocer la longitud de alguno de estos segmentos para entonces poder calcular el área. Fíjense, no es del triángulo, es del cuadrilátero ADEC. Tienes que identificar qué cuadrilátero es para luego utilizar la ecuación correspondiente para el cálculo de su área. Solo tienes que anotar en tu libreta cuál es el ejercicio que vas a resolver. En este encuentro hemos estado aplicando el teorema de las transversales. Recuerda que te hice un comentario sobre su aplicación en la vida práctica. No olvides investigar. Bueno, hasta aquí todo lo que hoy teníamos acordado para trabajar. Me despido de ustedes hasta una próxima ocasión.